Muy bien, vamos a empezar con el tema de derivadas, que va a ser el último tema para el segundo parcial. Y vamos a ver el concepto de derivadas y vamos a ver cómo podemos derivar. Y vamos a tener que tomar en cuenta algunos conceptos primero. Entonces, nosotros vamos a tener que f de x es una función, ¿sí? En este caso de la variable x. Y recuerden que hay diferentes tipos de funciones. Y vamos a denotar la derivada con f' de x, s de aquí, este de aquí es una apóstrofe, ¿sí? Es una apóstrofe y significaría derivada de esa función. Entonces, ahora, ¿qué significa la derivada? La derivada de una función f' de x, ¿sí? Así lo voy a denotar. Cada vez que diga f' de x, significará que es una derivada. Va a ser el cambio que hay en una variable, en este caso la variable dependiente, con respecto al cambio de la variable independiente. Esos cambios los necesitamos con de y de x, ¿sí? Que sus nombres reales serían diferenciales, diferencial de y diferencial de x. Ahora esos diferenciales serían los cambios cuando el cambio en x se aproxima mucho a 0. Entonces esto va a ser igual a el cambio en y con respecto al cambio en x. Este triangulito de aquí, que no es un triangulito, es una letra llamada delta, significa cambio. Entonces, cuando nosotros tengamos un cambio en la variable y con respecto al cambio en la variable x, eso va a ser una derivada. En este caso, lo correcto sería utilizar el límite. ¿Sí? Sería el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. Entonces, el cambio que tenga la variable y lo vamos a dividir entre el cambio que tenga la variable x, que en este caso va a tender a 0. Y eso va a ser una derivada de una función. Va a ser cuánto cambia una función con respecto al cambio que tiene en x. Comúnmente, si ustedes graficaban una función lineal, por ejemplo, algo así, cuando ustedes sacaban el cambio en y pues sería, por ejemplo, de este punto a este punto. Estos dos puntos, el punto A, el punto B. Entonces, si queremos saber la derivada en esos puntos, tendremos que sacar el cambio en y, que sería esta altura de aquí. Eso sería el cambio en y. Y el cambio en x pues va a ser de aquí a aquí. Entonces esto va a ser el cambio en x. Y cuando dividamos el cambio en y con respecto al cambio en x, pues lo que obteníamos era, en este caso, una pendiente. ¿Sí? La pendiente era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, la derivada de una función realmente es la pendiente de la función. En este caso, eso es una ecuación lineal, por eso se puede sacar directamente o numéricamente. ¿Sí? Simplemente obtenemos las coordenadas de cada punto y podemos sacar la pendiente, que es lo mismo que la derivada. Ahora, el cambio en x va a tender a ser 0. O sea, cuando nosotros tengamos esa función, queremos saber la derivada de una función, pues van a tener que estar muy próximos los dos puntos. ¿Sí? El cambio en x va a tender a 0 y se vería el cambio en y. ¿Sí? Se dividirían de los dos y esa sería la derivada de la función. Ahora, estas serían ecuaciones lineales, pero si nosotros tenemos una función que ya no es lineal, entonces la pendiente que tenga de aquí a aquí, por ejemplo, pues no va a ser la misma que tenga de aquí a aquí. ¿Sí? Son pendientes diferentes. Entonces ya no se puede sacar numéricamente, sino que lo vamos a hacer con una serie de pasos y una serie de
de fórmulas para poder obtener las derivadas de una función. Sí, pero eso sería la derivada como tal, el cambio que hay con respecto a la variable dependiente, que es la y, con respecto al cambio que hay en la variable independiente cuando tiende a 0. ¿Bien? Esto lo vamos a conocer como una derivada. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es a través de límites. ¿Sí? El límite, cuando delta x tiende a 0, de delta y entre delta x, pues va a ser lo mismo que el cambio en y, pues va a ser y2 menos y1 entre delta x. Ahora recuerden que nosotros poníamos que y era igual que la función en x. Entonces cuando nosotros estamos viendo esto de aquí, y1 va a ser f de x y y2 va a ser f de x más delta x. ¿Sí? Entonces y2 va a ser la función evaluada cuando ya se le hizo el incremento a x. Entonces si tenemos nuestras funciones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un punto que lo vamos a llamar x, vamos a tener otro punto donde el incremento va a ser delta x. Entonces aquí vamos a tener nuestra f de x y acá vamos a tener nuestra f de x más delta x. Entonces ahí vamos a sacar, claramente aquí estoy haciendo los espacios muy grandes, pero realmente el espacio va a ser muy pequeño para sacar la derivada de esa función. Entonces nuestro límite nos va a quedar como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Entonces esta es la que vamos a utilizar para sacar la derivada de una función. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Esa mera de ahí. Entonces vamos a sacar la derivada de una función. Vamos a sacar la derivada, ejemplo 1. Este va a ser el 1. Vamos a tener f de x igual a 7x menos 3. Y vamos a sacar su derivada. Entonces de nuevo vamos a utilizar nuestras funciones. Vamos a utilizar nuestro límite. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que sacar estas dos de aquí. F de x ya la tenemos. Es 7x menos 3. Lo que vamos a hacer ahora es sacar f de x más delta x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en vez de esta x vamos a poner delta x más delta x donde tengamos x en nuestra función, que en este caso nomás sería en el 7x. Entonces simplemente vamos a sustituir esa x por x más delta x. Y eso nos va a quedar 7 que multiplica, y en vez de esta x vamos a poner todo esto de aquí. X más delta x y menos 3. Entonces ahí ya tenemos mi f de x y mi f de x más delta x. Vamos a multiplicar aquí. Vamos a multiplicar el 7 por estos dos de aquí. Me va a quedar f de x va a ser lo mismo. 7x menos 3. Pero f de x más delta x me va a quedar 7 por x. Va a ser 7x. 7 por delta x me va a quedar 7 delta x menos 3. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a sacar el límite. El límite cuando delta x tiende a 0. Y lo que vamos a poner primero va a ser f de x más delta x, que sería este de aquí. Vamos a poner 7x más 7
delta x menos 3. Y le vamos a restar ahora la f de x, que en este caso sería esta de aquí. Sería 7x menos 3 y ya. Y todo lo vamos a dividir entre delta x. Todo entre delta x. Vamos a ver qué queda. El límite cuando delta x tiende a 0. Y ahora, este menos lo vamos a multiplicar por estos dos. Este va a ser negativo, este se va a volver positivo, menos por menos va a ser más. 7x menos 7x se va a eliminar. Este menos 3 con este menos por menos, este menos con este menos se va a volver más, va a ser más 3, se va a eliminar. Y ya por último me va a quedar nomás este de aquí. Va a ser 7 delta x entre delta x. Y delta x entre delta x se eliminan y ya nomás nos va a quedar 7. La derivada de mi función es 7. Ese sería el ejemplo 1. Después vamos a usar otros dos ejemplos.